Buenas, el día de hoy mis compañeros y yo les vamos a sustentar, les vamos a explicar un poco el estudio de impacto ambiental para la ampliación del relleno sanitario Palangana en la ciudad de Santa Marta. Como pueden ver en pantalla, este estudio de impacto ambiental fue elaborado por mi persona, Daniela Castillo Monterrosa, realizado por Andrea Ganchila Corpas, por Juan Zárate Redondo, verificado por Omaira Caneva Ruiz y validado por Ana Calderón Ortiz. Para colocar un poco en contexto, vamos a hablar de la localización del relleno sanitario. Este relleno sanitario se encuentra localizado pues en la ciudad de Santa Marta, que se encuentra a la orilla de la bahía que lleva el mismo nombre de este, en el Mar Caribe. También se encuentra pues en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, en el departamento del Magdalena. Para hablar un poco sobre este relleno y las características, pues es considerado un relleno de tipo A, por lo cual se infiere que se disponen los residuos sólidos de una manera técnica y sostenible ambientalmente. Cabe recalcar que este relleno fue construido en el año 2004 y inició operación ese mismo año. También se reciben diariamente entre unos 500 a 700 toneladas pertenecientes a la ciudad de Santa Marta y algunos municipios como son Huachaca, Buritaca y algunos corregimientos aledaños. También pues cuenta con un área de 51 hectáreas. Para la parte de descripción del proyecto, vamos a hablar un poco de las etapas. Está la etapa de diseño, que pues para que el diseño sea el más óptimo se deben hacer como una serie de estudios anterior a estudios como la generación o la proyección de generación de residuos, proyección de generación de lixiviados y proyección de generación de biogás. También se debe hacer lo que son los diseños de la vida, el cálculo de la vida útil de relleno, diseños de las celdas diarias, diseño de un drenaje pluvial, de los drenajes de lixiviado, de monitoreo de lixiviados y pues también de la parte de la captación de gas y de monitoreo de gas. En la parte de construcción pues se debe planificar la construcción y el avance de relleno sanitario, pues es conveniente obviamente tener una serie de planos a saber que se hacen en la parte del diseño del proyecto. Para realizar la construcción de pues se requieren algunas plantas y perfiles de las zanjas de preparación del sitio. En los procesos constructivos puede ser construcción de trincheras, construcción de drenes de lixiviados en trincheras, construcción de drenes de lixiviados en plataforma, la construcción de las celdas, a disponer los residuos sólidos y la construcción de las chimeneas. En la parte ya de la operación del proyecto, pues se debe hacer más que todo la disposición final de los residuos sólidos, que pues es la acción principal de y continúa con otras operaciones que van más dirigidas a la protección de la salud y de la seguridad humana y de la seguridad ambiental. Entonces, algunas de estas acciones se basan en minimizar la presencia de aves y de moscas, en impedir la entrada de roedores, evitar lo que son incendios y humos, reducir los malos olores, disminuir la entrada de lluvia en la parte donde se disponen los residuos sólidos, orientar los gases hacia los drenajes construidos, entre otros tipos de actividades que se realizan en la parte de operación de relleno sanitario. A continuación, pues le dejo con mi compañera. Caracterización del área de influencia del proyecto. Se define como el área de influencia del proyecto aquellas zonas donde los impactos se verán reflejados en los ámbitos ambientales, sociales, culturales, económicos, etc. El área de influencia indirecta es aquella donde los impactos trascienden la infraestructura y el espacio físico y se extiende hasta donde se manifiestan o podrían manifestarse dichos impactos. Una vez analizada la información del proyecto sobre los impactos ambientales potencialmente más significativos, se determinaron los barrios al este y noreste del relleno sanitario de Palangana como el área de influencia indirecta. El área de influencia directa corresponde a todos aquellos espacios físicos donde los impactos se presentan de forma evidente, entendiéndose como impacto aquella alteración, ya sea favorable o desfavorable, en el medio o componente del medio como consecuencia de una actividad o acción. Para la identificación del área de influencia directa,
se tuvieron en cuenta criterios geográficos como aquellos sitios dentro del área de la construcción del proyecto que son afectados directamente. Para definir esta área se utilizó herramientas del sistema de información geográfica como lo son los mapas de incidencia y las áreas de incidencia y los mapas a distancia. Para este proyecto se estableció como área de influencia directa el kilómetro 3 de la Bahía Concha en la ciudad de Santa Marta, donde se encuentra ubicado el relleno sanitario, Parque Ambiental Palangana y los barrios Chimila, Fundadores, Luis Carlos Galán y Ondas del Caribe. Medio abiótico, clima. La información meteorológica de la superficie existente fue recopilada para el año 2020 y los valores encontrados fueron registrados de la estación meteorológica del IDEAM del aeropuerto Simón Bolívar. Esta estación fue escogida por su cercanía a la zona costera, simulando las condiciones y características de la zona de estudio, ya que la información meteorológica de la zona de relleno no se encuentra en funcionamiento para el año de estudio. La temperatura media registrada en la estación meteorológica para el año 2020 fue de 29.5 grados centígrados, siendo el mes de febrero donde se registró una temperatura máxima de 35.2 grados centígrados y en ese mismo mes una temperatura mínima de 24 grados centígrados. Hidrografía. Respecto a la hidrografía se encontró que la ciudad de Santa Marta es atravesada por los ríos Gaira y Manzanares, desembocando en la playa Los Cocos y Puerto Gaira. También transitan en su territorio los ríos Magdalena, Fundación, Aiguaní y Aracataca, además de la Ciénaga Grande de Santa Marta, Pajaral, Chilloa y Zapatosa. En el área de influencia del proyecto, la fuente más cercana de agua superficial es la represa Los Fundadores. Medio biótico, flora y fauna. Los lugares drásticamente intervenidos, como es el caso de los botaderos o rellenos sanitarios, están caracterizados por cambios muy significativos en la topografía, el paisaje, la vegetación y en el hábitat de la fauna, además de ser considerados una amenaza para el ambiente y la salud humana. La caracterización de la fauna indicó una alta abundancia de un grupo faunístico de los artrópodos. Una de las principales causas que ha promovido la diversidad de estos artrópodos es la alta disponibilidad de los recursos alimenticios y el proceso de colonización vegetal, lo cual proporciona diversos nichos aptos para la reproducción de estos invertebrados. La ampliación de relleno sanitario de Palangana generaría un gran impacto a la estructura del bosque circundante, ya que se va a remover una alta extensión de vegetación para depositar en él todo tipo de residuos producidos en la ciudad de Santa Marta. Esta deposición de la basura generará además dos clases de contaminantes, los lixiviados y los gases, que empeorarán aún más el impacto generado ya por la construcción de este relleno. Los lixiviados contaminarán pues las aguas superficiales y subterráneas y los gases deteriorarán la calidad de aire, incrementando el daño al ecosistema y al hábitat. Medio socioeconómico. La economía de Santa Marta se basa en el turismo, el comercio, la actividad portuaria y la pesca en ese mismo orden. Debido a que la base de la economía es el turismo, varias empresas se dedican a brindar recorridos turísticos por toda la ciudad. Dimensión demográfica. Según el último censo general del DANE en el 2018, la población total de Santa Marta es de 499.902 habitantes. Cuenta con una población proyectada al 2020 de 538.602 habitantes, donde el 89.86% se encuentran localizados en la cabecera y el restante 10.14% se encuentran ubicados en los centros poblados y la zona rural dispersa. Bueno, ahora les voy a hablar un poco sobre lo que es la parte de demanda, uso, aprovechamiento y afectación de los recursos naturales de relleno Palangana, de la ampliación de relleno Palangana. Entonces, en la parte de aguas subterráneas y aguas superficiales no se requiere un permiso para la captación de estas. Por lo cual, relleno sanitario se tiene previsto que el relleno sanitario de Palangana obtenga el agua necesaria para las actividades de operación por medio de carrotanques. Entonces no se requiere el permiso de captación ni de aguas subterráneas ni superficiales.
En la parte de vertimiento, pues sí se requiere hacer un vertimiento de aguas residuales de lixiviados a la quebrada Palangana. Se prevé pues vertir 1 litro por segundo en un tiempo de 20 días, de por lo menos 20 días por mes, por medio de un flujo puntual e intermitente. En la parte de ocupación de cauces, tampoco se requiere un permiso de ocupación de cauces ni tampoco de materiales de construcción, puesto que el material que se encuentra en el terreno para la ampliación de relleno sanitario cuenta con las condiciones para realizar la cobertura final y las coberturas de la zanja. Entonces, no se prevé intervenir algún ecosistema o algún recurso natural para la construcción de estos. En la parte de aprovechamiento forestal, debido a que las zonas aledañas al relleno sanitario hay alguna vegetación como árboles y arbustos, sí se requiere de un permiso de aprovechamiento forestal en donde se tendrán que intervenir algunas 40 hectáreas aproximadamente. También pues, se requiere un permiso de emisiones atmosféricas debido a que los rellenos sanitarios son una fuente principal de algunos gases como son el metano, el dióxido de carbono y algunos compuestos orgánicos volátiles. Entonces, pues estos son los permisos requeridos para la ampliación de relleno sanitario. Mi nombre es Juan Zárate y el día de hoy les hablaré sobre la zonificación ambiental. Y para esto tenemos en cuenta 3 aspectos fundamentales como lo son la parte biótica, la parte abiótica y la parte socioeconómica. Primeramente, tenemos que la parte biótica, como es de observarse en la cartografía presentada, tenemos que existe o se denota más que todo una amplia área donde la podemos llamar la planicie fluvio-lacustre, que básicamente es lo que conocemos como llanuras de inundaciones, en donde cuando existen altas precipitaciones, altos valores de precipitación, eh, estas planicies tienden a inundarse. Además de eso, también vemos que se notan bastante lo que son los desiertos tropicales, uno de los ecosistemas más comunes en en esta región del país. También están los bosques tropicales, denotados de color verde, y dentro de nuestra área de estudio podemos deducir o podemos visualizar que esta se comprende de una zona de bosques tropicales en donde existe gran variedad de cobertura vegetal. Además de eso, también es de vital importancia mencionar que en este sector abundan altos grupos de artrópodos. Además de eso, también debido a la falta de desarrollo de medidas compensatorias para, para los materiales forestales, pues también se presenta un impacto debido a la erosionabilidad de la zona, que, que por lo general cuando existen estos tipos de inundaciones o de precipitaciones altas, tienden a hacer escorrentías por toda la zona de la... Para el componente abiótico, tenemos presentes las condiciones climatológicas que se presentan en estas zonas. Entonces, teniendo en cuenta estas características, pues tenemos que durante el mes de diciembre, enero y febrero, la brisa por lo general suaviza el calor del día, esto logrando creando un ambiente agradable y propicio, además de esto seco y formando así un clima ideal. En marzo los vientos disminuyen, el calor se intensifica un poco más y la humedad aumenta. Y llueve en parte de julio a noviembre, llueve. O sea, los valores de precipitación son bastante altos para esa fecha, esos meses. Además de esto, trae consigo como consecuencia que la humedad y el calor aumentan. Con la identificación de los impactos ambientales, pues tenemos que hacer una comparativa de estos impactos con el proyecto y sin el proyecto. En primera instancia tomaremos los impactos que se dan sin el proyecto. Entonces, teniendo en cuenta las metodologías que previamente hemos solicitado y realizado, utilizaremos la metodología empleada por Vicente Conesa,
dentro de las matrices para la identificación de los posibles impactos y qué tan incidente puede llegar a ser este tipo de proyectos para los distintos aspectos que se tienen en cuenta para la elaboración. Bueno, tenemos aquí que en su gran mayoría los posibles impactos que aquí se presentan son de carácter moderado, es decir, que de pronto son los beneficios, o sea, sí tienen su incidencia, pero no son tan graves y por lo general son fáciles de remediar. El plan de manejo ambiental. Para el plan de manejo ambiental se necesita conocer el marco normativo y las políticas ambientales empresariales en primera instancia. La legislación ambiental en Colombia ha tenido un importante desarrollo en las últimas 3 décadas, en especial a partir de la Convención de Estocolmo en 1972, cuyos principios se acogieron al Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, que en este caso sería el Derecho Ley 2811 de 1974. En este se constituyó uno de los primeros esfuerzos en toda Iberoamérica para expandir una normatividad integral sobre el cuidado del medio ambiente. Luego, en 1991, como fruto de la nueva constitución política, se redimensionó la protección al medio ambiente, elevándola a la categoría de derecho colectivo y dotándola de muchos mecanismos de protección por parte de los ciudadanos. En el desarrollo de nuevos preceptos constitucionales y de acuerdo con la Conferencia de las Naciones Unidas y sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de Río de Janeiro de 1992, se expidió la Ley 99 de 1993. En esta se conformó el Sistema Nacional Ambiental, que es el SINA, y se creó el Ministerio de Ambiente como un ente rector. La legislación de orden nacional aplicable debe cumplirse en el desarrollo de los proyectos de rellenos sanitarios. Sin embargo, con base en el principio de rigor subsidiario, los municipios deben cumplir con aquello que está dispuesto en las corporaciones autónomas regionales, las CAR, en las propias jurisdicciones de las mismas. Entre estas tenemos los decretos 1220 del 2005, el decreto 838, la resolución 1581, entre otras más resoluciones. Para los parámetros de diseño, tenemos que la base del diseño de un relleno sanitario incluye diferentes aspectos. En primera instancia, la determinación de la vida útil del relleno, y este tiempo estará en operación dependiendo para la disposición de residuos sólidos dependiendo del volumen disponible en el sitio seleccionado. También se tiene el diseño de celda diaria, que la celda diaria es una conformación de todos los residuos sólidos dispuestos en un día de trabajo. Tenemos el diseño de franjas, que una franja es un conjunto de celdas que están alineadas en un solo sentido y en un mismo nivel. En el diseño de capas tenemos que una capa es el conjunto de celdas que se ubican en un solo nivel, pero que no necesariamente tienen que tener el mismo. La superficie final, que es la superficie donde cada megacelda consta de una cubierta de 60 centímetros de espesor y se compactan en capas de 15 centímetros. Bueno, para seleccionar el método del relleno sanitario, en este caso para el relleno de palangana se tiene el método de zanja. Este método de trinchera o zanja es apropiado para las zonas donde se dispone una profundidad que es adecuada al material de cobertura y donde el nivel freático de este no se encuentra cerca a la superficie. Para la infraestructura mínima del sitio de disposición final, tenemos que la localización del área potencial de disposición final de residuos sólidos sea mediante la tecnología de relleno sanitario. Las entidades territoriales tienen que considerar la totalidad del área bajo su jurisdicción y se deben tener en cuenta 12 criterios. La metodología de evaluación que estas exponen obviamente están incluidas aquí. Se dará en un valor de 1000 puntos que serán obtenidos en cada área potencial, que indica si esta puede ser descartada o rechazada o en el caso de que no lo sea. También es una posición dentro de un orden de elegibles de mayor a menor, de acuerdo con el puntaje que éstas obtengan y con base en lo que puede incorporarse en el Plan de Ordenamiento Territorial, LO. El Plan de Manejo Ambiental se deben tener en cuenta las fichas de control ambiental. Para el control ambiental se tienen en cuenta las aguas superficiales, la disposición que a estas se le den, igual que las aguas subterráneas. Se tienen en cuenta la calidad del aire, en este caso las emisiones atmosféricas y el ruido.
Del control, la otra parte del control ambiental se va a la capa superficial de remoción, o bueno, a la remoción de la capa superficial, y también el control del biogás, que es muy importante para el proceso de rellenos sanitarios. Hola, mi nombre es Ana Lorena Calderón y les hablaré sobre el plan de monitoreo. Bueno, el plan de monitoreo estará a cargo de la interventoría ambiental designada por la parte administrativa, la entidad administrativa del relleno sanitario, según los métodos y procedimientos establecidos para el control de la obra, quienes se encargarán del seguimiento al cumplimiento de cada uno de los programas propuestos y la verificación de los monitoreos requeridos para verificar la calidad ambiental. A continuación se presentarán las medidas de consideración para el seguimiento y monitoreo de las medidas de manejo ambiental propuestas anteriormente. Como primer indicador tenemos que es el control de la calidad del agua. Hicimos una implementación de un cronograma para la evaluación de la calidad de las aguas superficiales aledañas al área del relleno sanitario. Estas evaluaciones deberán contener los mínimos parámetros físicos, químicos y organolépticos realizados a través de ensayos de laboratorios, esto con intervalos mínimos de 6 meses, lo cual deben estar bajo la responsabilidad del operador del relleno sanitario. Estas actividades se deberán ejecutar durante las etapas de operación, clausura y posclausura. Se recomienda usar para el registro de monitoreo de las aguas superficiales y de la escorrentía. También de un diseño de un esquema cronológico de control de las aguas superficiales. Este busca que se caractericen las propiedades físicas del agua, como el pH, conductividad, DQO, DBO, materia orgánica, metales pesados, oxígeno disueltos, entre otros, y organolépticas como color, olor o salinidad, que permitan llevar el control secuencial de dichas propiedades, lo cual se deberá hacer mediante pruebas de laboratorio, también con intervalos mínimos de 6 meses, bajo la supervisión y control del operador del relleno sanitario. Esta medida deberá realizarse en las etapas de operación, clausura y post-clausura. Otro indicador es el control de gases. Se elaboró un calendario para el control de la producción de gases dentro del relleno. En esta medida se tendrá como indicadores la composición del gas y su índice de explosividad. Su frecuencia de muestreo debe ser por lo menos uno cada 2 meses durante las etapas de operación, clausura y posclausura, y estar bajo el control y supervisión del operador del relleno. También el control de lixiviados. Se hizo el diseño de un cronograma de control de los lixiviados producidos en el relleno sanitario. Durante la etapa de operación, clausura y posclausura, este tipo de control tendrá como medidas de indicadores como pH, conductividad, DQO, DBO, nitritos, nitratos, entre otros, cuyo control deberá realizarse bajo las disposiciones técnicas del laboratorio para el tal fin, con intervalos mínimos de 2 meses. Para ello se recomienda tener presente el caudal del cual debe tenerse un registro diario. Por tanto, deberá determinarse con una canaleta de aforo debidamente calibrada para tal fin. Ambos controles los supervisará el operador del relleno. Tenemos el control de ruidos. Se hizo la implementación de un cronograma de verificación y control de los ruidos producidos. Esta medida se centrará en la generación de ruido y afectación de la salud de las personas. En el cronograma se debe tener como indicador principal la presión sonora. Esta actividad deberá realizarse durante las etapas de operación una vez al mes y estar supervisada por el operador del relleno. Otra medida importante es el control de la flora. Es importante efectuar inspecciones mensuales para monitorear biológica y cualitativamente el desarrollo de la flora contigua y perimetral al relleno. Esta medida se desarrollará de manera que se pueda poseer un registro cronológico y de control de aspectos como estrato arbóreum, que en este estrato se determinarán los siguientes parámetros como altura total, altura del fuste, diámetro al pecho, diámetro de la copa, entre otros. También los parámetros a muestrear son el porcentaje de cobertura y estrato
y estado fitosanitario. Esta actividad se deberá realizar durante la fase de operación, clausura y posclausura una vez al mes y estar bajo la supervisión del operador del relleno. Control del suelo. Se hará un monitoreo permanente a los posibles cambios de uso del suelo aledaño al sitio del relleno. Para ello se deberá llevar controles sobre los cambios en el precio por metro cuadrado de dicho suelo, asimismo como el tipo de uso con el cual éste se está explotando. Esta actividad se deberá realizar durante la operación, clausura y posclausura en forma permanente. También se hará la implementación de un cronograma para la verificación de la estabilidad del relleno. Esta medida pretende establecer los posibles asentamientos diferenciales y deslizamientos que se puedan presentar al interior del relleno. Este control deberá realizarse con un intervalo mínimo de una semana y en las fases de operación, clausura y postclausura. Y por último, también como medida se tiene la comunidad. Se hará un monitoreo permanente de la participación comunitaria y esta medida permitirá conocer la respuesta de la población servida ante la ubicación y operación del relleno, lo cual puede sintetizarse a partir del grado y número de quejas expuestas por la comunidad. De esta forma se podrá retroalimentar el proceso de operación de dicho relleno. Esta actividad se realizará durante la operación, clausura y postclausura de forma permanente y estará bajo el control y la supervisión del operador del relleno.